Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy os traigo la revisita a la Yashica Electro 35, cámara que ya fue analizada en el canal y de la que os dejo una tarjetita por aquí arriba. ¿Y por qué la traigo de nuevo? Bueno, pues muy sencillo. Primero, está en mi lista de cámaras que compré, vendí una vez y después la volví a comprar. Qué locura, ¿no? Se trata de esas cámaras que lamento haber vendido en un momento dado. Segundo, porque esta es otra versión. La primera vez os traje la GS en plata y hoy os traigo esta preciosa GTN negra con el cartel de Made in Japan, Elite. Corría el año 1966 cuando Yashica lanzó esta fantástica cámara, cuya joya sin lugar a dudas es su óptica Yashinon de 45 mm con su apertura 1.7. Considerada la primera cámara controlada electrónicamente, funciona en prioridad la apertura, además de tener un modo bulbo y un modo para flash que sincroniza a un 1/30 de segundo. La primera Electro 35 contaba con zapata fría y sensibilidad ISO de 12 a 400. La segunda, la Electro 35G, en 1968 añadía 500 ISO y el logo Color Yashinon para indicar la corrección de color que ayudaba en el creciente segmento de la fotografía a color, entre otros cambios estéticos. La GT, en 1969, añadía la pintura negra al cuerpo. Las GS y GT de a partir de 1970 incluyen diferentes conexiones electrónicas para impedir la oxidación y añaden el rango ISO de 25 a 1000. Las últimas, GSN y GTN de 1973 en adelante, una gris y la otra negra, cambian la tipografía de Electro 35 y añaden la zapata caliente, como vemos en esta versión que hoy nos ocupa, manteniendo la compatibilidad con el puerto de sincronización por cable, el PC Sync. Viendo la cámara en concreto, tenemos la misma experiencia de uso que os dejé en el vídeo anterior. Se siente bien construida, pero no a la altura de otras cámaras coetáneas. El parche del enfoque, si está limpio, es preciso y funciona francamente bien, pero sin duda su mayor virtud es su óptica y la calidad de imagen que esta otorga, estando a la altura de las grandes de la época. El anillo de enfoque, por ejemplo, es muy preciso y es muy rápido. Lleva dos topes para ayudar a la ejecución del enfoque y cogerlo con los deditos. El anillo de diafragmas funciona también con mucha suavidad y ajusta perfectamente. El obturador es silencioso, como escuchasteis en el vídeo anterior. Ese es el ruido que produce. Silencioso. Ideal para foto callejera y no andar llamando la atención. Pero, en cuanto a desventajas, ¿qué tenemos? Bueno, no es la más pequeña ni la más ergonómica del mercado, más bien, para ser una cámara telemétrica es bastante grande. Es algo pesada, aunque se siente fuerte y rígida. Si además añadimos las fundas de cuero que suelen traer estas cámaras, se convierte aún en más grande y pesada, aunque se siente más protegida, lógicamente. Otro de los hándicaps es la sustitución de la pila de mercurio desaparecida, que os dejé en el vídeo anterior y que te hace utilizar algún adaptador, aunque son fáciles de encontrar online, pero bueno, es uno de los hándicaps, no es algo rápido, digamos, de conseguir. Aquí tenéis una comparativa, por ejemplo, en cuanto al tamaño, con una cámara reflex de las más pequeñitas, la verdad. Estoy siendo un poco tramposo. Esta es una Pentax M Super, que la verdad que me ha encantado y la veréis próximamente en el canal, pero si fijáis, o sea, el tamaño es considerablemente, a ver si lo veis ahí, considerablemente más grande la Yashica, más alta, como también podéis ver, más ancha, más de todo. Y lo último negativo que quiero decir de ella, que parece que no me esté gustando, pero la verdad es que es una cámara para disfrutar, pero sí que quiero explicaros esto, intentar explicaros esto. Al final, tenemos el indicador de Slow y Over, donde tenemos una luz naranja y roja que nos indican cuando la exposición es incorrecta. Con una flecha del color correspondiente nos indica hacia dónde deberemos girar el anillo del diafragma. Una vez lo cuadras y estás en una exposición correcta, hay varias posiciones del diafragma donde no se enciende ninguna luz, normalmente en torno a 3. Entendido que la cámara ajusta la velocidad en función de nuestra selección del diafragma. ¿Qué quiere decir esto? Que se genera una especie de sensación de desasosiego, de ansiedad, al no tener una confirmación de qué velocidad está usando la cámara. Es decir, dices, bueno, pues supongo que está acertando en
elegir una velocidad adecuada al diafragma que le estoy poniendo, porque si cierro más se me pone en naranja o si abro más se me pone en rojo. Pero es como esa sensación de ausencia de noticias, que muchas veces son buenas noticias y en este caso también se cumple, pero es una sensación un poco extraña, ya os digo. Pero lo bueno, y como os decía, es que la óptica rinde francamente bien. Y esta razón, la de la óptica, y lo hermosa, que a mi gusto, a mi juicio es la cámara, para mí son suficientes motivos para querer tener una. Agradecimiento especial, como siempre, a mis amigos de Fotoastro González. Como sabéis, vuestra tienda analógica online y física, donde podéis llevar vuestros caretes a revelar, escanear, comprar película o reparar vuestra cámara analógica. Os van a tratar de lujo. Os dejo los links a sus contactos, como siempre, en el box de la descripción. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, si es así, déjale tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que subamos como este. Un abrazo grande a todos y, como siempre, paz.